Alejandro Cova, la chilenización surge ante una necesidad de riqueza que se le da tan lejana teniéndola cerca. De allí la guerra por la razón o la fuerza. Hasta antes de Prat muy pocos querían ir a la guerra. Después de la muerte de Prat, todos a la guerra. Don Carlos, sobre ese tema, siempre escucho decir eso, ¿no? Desde el sacrificio de Prat, dice que en adelante ya la guerra se vuelve nacional. ¿Qué tan cierto es eso, de acuerdo a lo que usted pueda saber, don Carlos? Bueno, a ver, no soy muy especialista en los temas de lo que ocurre desde el río Camarones hacia el sur, en realidad. Yo Ah, ya, me toca más bien temas del río Camarones hacia el norte. Trabajé durante varios años chilenización, pero los últimos 10 años solamente me he quedado en el periodo colonial. Em, Sin embargo, lo que ha dicho, que la muerte de Prat es como eh, la muerte de Bolognesi, el sacrificio de Bolognesi. Eso significa, la muerte de Prat es unificante, es llevar la guerra a lo colectivo. eh, es un ejemplo para el país, así como lo fue Alfonso Ugarte para los tarapequeños y Bolognesi en su gesta en Arica. Tienen tienen los mismos atributos, ¿cierto? En el ámbito de lo que significa políticamente. eh, a pesar de que en ambos casos son derrotas, ¿cierto? Tanto en Iquique claro, para la flota chilena y lo que es Arica, ¿cierto? Para el Perú. Pero también son victorias simbólicas y por lo tanto son modelos a seguir, a imitar dentro de ese contexto. No hay nada más importante que ellos. Y si no mal me equivoco, en toda la guerra del Pacífico no hay figura más heroica que la de Prat en el caso chileno, y creo que en el Perú no hay figura más heroica que la de Bolognesi y después la de Cáceres, eh, porque son modelos a seguir, que tienden a fortalecer la idea de la identidad nacional. correcto. Jessy Valentín, me da mucha pena e impotencia el sufrimiento de mi familia tarapequeña peruana. Claro, ella es de Lima, entonces sí, ha habido grupos de tarapaqueños que llegaron a Lima, ¿no es cierto? Es lo que también comentó usted, don Carlos, hace un momento. Sí, hay un trabajo bastante bueno que hizo la doctora Troncoso, si no me equivoco, Rosa en Troncoso, sí. Rosa Troncoso, hace muchos años ya, atrás ya. Entrevistas a Sí, descendientes, sí, hijos ya, ya, básicamente hijos sí. eran. Han de ser casi 20 años de ese trabajo. Sí, sí, sí. Eh, yo vi algunos, no sé si está en YouTube, pero yo vi el material que estaba en la Católica cuando estaba estudiando allá. Es interesante. No me atreví a ir a esas calles, tenía mucha intención, pero después de que me dijeron que era un poquito, no era muy seguro, desistí de ir Ah, a esas calles. lo curioso son los nombres de las calles, ¿no? Son nombres Claro, que recuerdan, dice, a la localidad de donde partieron. Por ejemplo, en Iquique, Pozo Almonte, esas localidades del Tarapacá chileno ya, ellos se llevaron esa memoria, esos recuerdos al nuevo terreno que les dieron en el Callao. sí, sí. Así Lourdes mismo. Patricia Zúñiga Mitchell, en Tarapacá, al interior de Iquique, específicamente en el valle de Quisma, la población peruana, población de agricultores, era toda, pagaron caro su resistencia a la chilenización. Les expropiaron sus aguas con la finalidad de extirparlos del territorio. Sus descendientes, entre ellos yo, aún cantamos el himno al Perú en las fiestas de Santa Rosa de Lima. Sí, Quisma es interesante. Algo he leído sobre Quisma. Bueno, hay un colega Luis Castro, de Quisma. Ah, Él puede dar mucho. ballesteros le dicen, creo, a los de Quisma.
No lo sé, pero nunca le voy a preguntarle a Lucho Castro. Pero el hecho es que sí, perdieron las aguas, hay todo un proceso de... Un proceso legal, me parece, que han estado Sí, llevando años. pero hay algo distinto, sí, que aquellos que están involucrados en el proceso legal no son los quismeños históricos, sino que son migrantes, por lo que me han dicho. No sé si qué tan verídico es eso, pero que serían poblaciones que llegaron desde el altiplano, ¿cierto? Y que serían los nuevos habitantes de Quisma en la actualidad, y no estos habitantes de Quisma históricos, ¿cierto? De la década de 1920, que fue víctima de este proceso de chilenización. Porque se entiende, don Carlos, que ya el hecho de cortarles el agua, que me parece que es un tema del agua, de que desviaron el río, no sé si es Chintaguay, es un nombre que no recuerdo claramente, pero al cortar eso se entiende que ya las poblaciones tenían que salir. Muy bien. Pame Belis Mena. Habemos muchos descendientes del papá Mena escuchando su relato. Ella me parece que Ah, es nieta de Don Modesto. sí, bueno, escuché el nombre de Odlanier delante, también es un nieto de don Modesto, o bisnieto. Claro. Eduardo Oviedo, Lesbia también, excelente y brillante expositor UTA. gracias. Don Eduardo siempre nos sigue. Él una vez yo llegué a Arica, a visitar el Fuerte Ciudadela este año. Y don Eduardo me hizo una guía ahí, él es especialista en la zona, que él conoce bien el terreno ahí del Fuerte Ciudadela, y pudimos grabar para mi canal de YouTube, ahí de difusores de la historia de Tacna. Y sí, es la primera vez que yo conozco el Fuerte Ciudadela y se mantiene y todavía lo están respetando, es esa área donde se construyó aquel fuerte. Sí, todavía sigue siendo un área que no se ha urbanizado y esperemos que siga así porque eh, colinda con varios condominios, ciertos Sí, departamentos, etcétera, y ojalá que no se intervenga, ¿cierto? Y sea como un no sé qué destino tendrá, pero es parte del complejo del Morro como sitio histórico. sí. Iván Oscar Ramírez Check, ciudadana Jessy, felicito y sugiero escriba su testimonio de su familia en Tarapacá. Bueno, le está comentando. Bueno, acá también menciona Otranier Vélez, ¿no? Desde Arica, él nos ve desde Arica. Renato Mayo Asensio. En conclusión, Estados Unidos favoreció a Chile en el plebiscito. Los chilenos negociaron con Estados Unidos para que Arica, Tarapacá y Iquique queden en manos chilenas. Arica y Iquique pronto, bueno, tiene que regresar a su patria peruana. Bueno, ha hecho un resumen ahí, pero un poquito como que ha mezclado las cosas. No es Eh, así. no es así, no es así. En realidad, Estados Unidos era un árbitro y, bueno, por la acción en este caso, los representantes del árbitro, Pershing y Lassiter, al declarar la impracticabilidad del plebiscito, don Carlos, fueron totalmente imparciales. Em, de, de acuerdo a los antecedentes, bueno, Tarapacá no tiene nada que ver con el tema de Tacna y Arica. El Perú renunció a manera perpetua a Tarapacá en el Tratado de Ancón en 1883. Y por lo tanto su situación jurídica, su soberanía no estaba en discusión. Ya eso había sido ratificado por el gobierno peruano, por el Congreso peruano de 1884. Entonces no hay vuelta para atrás en el caso de Tarapacá. Lo que establece el laudo arbitral es el caso de Arica y Tacna. Ahora, pensar de que Estados Unidos benefició a Chile no es así. Chile piensa lo mismo en realidad, pero al revés, que Estados Unidos benefició al Perú.
Y todo indica, en cierto modo, que fuese así, porque eh, el Perú no tenía nada para ganar en ese contexto. ¿A qué me refiero? Que no tenía nada para ganar. Eh, Porque ya había perdido Arica y Tacna. En otras palabras, eh, el Perú sí ganó con la intervención de Estados Unidos. Ganó al menos Tacna. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de una u otra manera obligó a Chile a que éste renunciase a Tacna, no pudiendo Chile haberse negado, ¿ah? Porque pudo ocurrir ese escenario. Y a la fecha Tacna, por ejemplo, si hubiese sido así, si Estados Unidos hubiera favorecido a Chile, probablemente Tacna sería chilena en la actualidad. Entonces, todo indica que fue más bien al revés en realidad, dado el fuerte compromiso jurídico, ¿cierto? Que tuvo Pershing y Lassiter, ¿cierto? En hacer su trabajo como árbitros, pero también en tomar muy en serio el trabajo más bien humanitario que ellos vieron de la violencia que existía en el territorio. Claro, un Entonces, plebiscito justo y libre, sí, no había, ¿no? O no iba a haber, ¿no? Si se no iba, mantenía la situación. no iba a haber porque había mucha violencia y porque obviamente muchas personas iban a perecer en ese proceso. Entonces, no, no era posible practicarlo, fue lo recomendado por Lassiter en ese contexto de 1926. Y de ahí que se suspende, creo que fue abril, si no me equivoco, en donde se toma la decisión de ya no realizarlo. O sea, por eso, el plebiscito nunca se realizó. Eso es importante, porque muchas veces las personas tienden a pensar que sí hubo plebiscito. Cuando uno está en Lima, ¿cierto? Y a veces ocurre mucho en los círculos, digamos, de estudiantes, piensan de que los de Arica votaron por Chile en el plebiscito y los de Tacna votaron por el Perú, pero eso nunca ocurrió, o sea, nunca hubo votación. Incluso hacen Nunca hubo, memes, ¿no? Incluso hacen claro. memes desde, si eres Tacna con el Perú y si eres de Arica te vas con Chile, algo así, ¿no? Sí, sí, entonces nunca hubo votación, nunca hubo, o sea, hubo preparación del plebiscito, pero plebiscito como tal, de ir a las urnas, no hubo. Correcto. Jesse Valentín nos dice acá que a mi abuelo le dieron un terreno en la urbanización Tarapacá en Carmen de la Legua. Jesse, sería bueno que nos digas el nombre de las calles. De repente por ahí podríamos comentarlo. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios y preguntas, don Carlos. Y otro hecho que me viene a la memoria, don Carlos, es sobre Modesto Mena. A él primero lo expulsan, me parece, por no hacer el servicio militar. Bueno, a Modesto Mena, bueno, no lo expulsan una vez, sino más de dos veces. No solamente por no ser el servicio militar, sino también por ser un partidario de la causa del Perú. Él huye, ¿cierto? Sí, huye a Bolivia, como muchos otros hombres, ¿cierto? Bolivia fue un centro en donde se van a refugiar muchas familias, ¿cierto? En La Paz incluso hay una sociedad, hay publicaciones, ¿cierto? Lo vi en Sucre bueno, hace más de 10 años atrás, en los diarios de La Paz de 1925, 1926 hay citaciones de la Asociación de Tacneños y Ariqueños residentes en La Paz que han sido expulsados de sus territorios o de sus Ah, ciudades, qué curioso, don que, Carlos. que se reúnen, ¿cierto?, con la finalidad de hacer propaganda en La Paz con todos los que están ahí, digamos, exiliados. Es interesante eso de cómo aparecen en los avisos de prensa en la ciudad de La Paz en aquella época. Y Geográficamente era pues el único lugar que podían escapar, digamos, o exiliarse los peruanos, por lo menos los de la Sierra de Arica, ¿no?
Sí, y también porque de Tacna. Oruro era muy frío probablemente, aunque eso no quiere decir que no fueran. Creo que fue un lugar más de refugio para el habitante más acomodado probablemente, o aquellos que podían en realidad, porque eso también hay que reconocerlo. O sea, aquellos que se fueron eran los que tenían los recursos para irse. A quienes podían llevarse a su familia, llevarse lo- lo- l- algunos bienes, pero aquellos campesinos pobres, por ejemplo, no tenían opciones, tenían que quedarse y sufrir el proceso de violencia y como dicen por ahí, o como dicen los documentos de la época, para el cholo no hay justicia y tenía que vivir el proceso de violencia, de vivir los atropellos físicos, simbólicos, las agresiones, la destrucción de sus pocos bienes, principalmente de sus cultivos, ¿cierto? Y no había más opciones que esa porque no tenían opción a dónde ir. Y Todo el eso le propio pasó a Modesto Mena, ¿no? y Modesto Mena, por eso mismo huye, ¿cierto?, hacia Chachacomani, eh, para, para poder evitar que a su familia le ocurra lo mismo y él termina saliendo, ¿cierto? Él explica en una parte de su relato de cómo huye de Cotpa, ¿cierto?, donde lo están buscando los carabineros, él se refugia, se sube a un árbol, ¿cierto? Y escapa así de manera cinematográfica, ¿cierto? Mientras era conducido por unos carabineros. Lo que yo recuerdo del texto de Don Carlos era de que en el árbol no sentía ni frío ni hambre, ¿no? No, no, o sea, y Ah, fíjate que hay otros relatos de otras personas, por ejemplo, de Chapiquiña, que es otro pueblo al norte de Tignamar, que hay personas que se escondieron en estanques o en canales de regadío o en pozos de agua y estuvieron días escondidos ahí y bueno, para luego salir y vivir unas par de semanas más y morir de neumonía. Entonces, claro. eso era, hubo otros que terminaron escondidos en cerros, ¿cierto? En ruinas prehispánicas. Pero en este caso, don Carlos, ¿qué les podías, entre comillas, salvar a ellos? ¿Qué? O sea, no te escondías, no hacías nada de eso, pero aceptabas votar por Chile en el plebiscito, aceptabas chilenizarte. ¿Ese es el otro Sí, camino? ese era el camino. Pero ese es el camino más. Bueno, uno lo podría decir, o sea, podría ser sencillo, decir, bueno, sí, sabes que no me hagan nada, yo sí voy a votar por Chile en el plebiscito. Pero Suena tenías que fácil, ¿no? sí, pero también tenías que demostrarlo. Si no ¿De me qué manera? acuerdo, si no mal recuerdo, en el texto de Pío Max Medina, y en el de Raúl Palacios también, como también en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que hay una parte en donde se menciona que la adhesión había que demostrarla también integrando la mazorca. O sea, había que ir en busca de los vecinos, de los parientes que iban a votar por el Perú. Y Claro, claro, claro. Una especie de entonces no soplón, digamos, una especie de soplón, ser, estar ser, ahí, ser soplón o participar de la violencia en contra de tus claro. parientes, de tus conocidos, de tus vecinos. Entonces No era tan no, e- sencillo. no era tan sencillo llegar y decir, yo sí, sí, yo voy a votar, pero no, había que demostrarlo con los actos, participando en la propia violencia. Y por ese motivo, ellos asumían ese cargo, esa cruz, digamos, de ser peruanos y de repente escapar o aislarse. Es que ya era irreversible, o sea, si tú te sumabas a ello, hay relatos, por ejemplo, de ciertos personajes, ¿cierto?, en Putre, que buscaban un campesino y le cortaban la cabeza y jugaban fútbol con la cabeza de los peruanos. Otros señalan en un relato que se llama Carneando Peruanos, que los cuerpos estaban arrumados. No sabemos si es un relato, eh, cuando ya es más de uno, es una ruma, ¿no? Es un Claro. montón, ¿cierto? Entonces,
son memorias. Entonces, esas memorias pueden tener un sentido de realidad muy penoso. Eh, no creo que alguien las cree por la necesidad de crearlas simplemente, sino que tienen un sentido práctico, un sentido de realidad, porque en algún momento ocurrieron. Entonces, es complejo desde esa perspectiva de poder decir, no, si yo me vuelvo chileno por un par de horas y después me vuelvo peruano nuevamente. No, porque tal vez en un comienzo funcionaba, pero después ya no. Correcto, don Y, Carlos. y por eso muchos otros, tal vez como propio Modesto, ¿cierto? Huyó, volvió, vuelve a huir y luego vuelve nuevamente y sigue siendo peruano hasta el día en que fallece. Y obviamente eso involucra una determinación muy importante, ¿ah? Muchos pudieron probablemente volver y ya tirar la toalla, como dicen acá, Claro, y decir ya voy a aceptar que ya no soy peruano, ya que Perú renunció a este territorio, que también fue válido, también digamos, fue válido, fue honesto, fue práctico, con un amplio sentido de realidad política, ¿cierto? Que ellos dijeran, ya, pucha, el Perú nos abandonó, porque también hay ese sentimiento de que el Perú no siguió luchando, a pesar de todo lo que hicimos, el Perú no siguió luchando por nosotros. Y el Perú prefirió quedarse con Tacna y no con nosotros. Y por lo tanto hay un grado de desazón, de conmoción muy importante. Entonces, eh, por eso las memorias colectivas el día de hoy siguen hablando, siguen dando, dice, los abuelos eran peruanos, eh, éramos peruanos. Y esta fuerte vinculación con lo arequipeño, ¿cierto? Con las identidades, cómo es todo el sur peruano, con esta fuerte identidad asociada a Arequipa, sigue siendo algo importante digamos, al interior de Arica, en ciertas zonas, digamos, de la actual Arica y Parinacota, incluso en el propio Tarapacá en la actualidad. por ejemplo, Entonces, sobre Antonio Moyo, una vez leí en un comentario, me parece que era un descendiente de Antonio Moyo, y decía la persona, ¿no? Que el abuelo, Antonio Moyo, era medio subversivo, ¿no? Escribían desde su visión, imagino, de los que le habrían contado. Pero Antonio Moyo fue otro personaje, es don Carlos, que también sufrió este proceso de chilenización y que adoptó y la patria que él consideraba que era la del Perú, pues, ¿no? sí, bueno, Antonio Moyo también es el personaje, a diferencia de Modesto, Antonio Moyo no sobrevive a 1926. Antonio Moyo eh, fallece. Ahora bueno, la versión diplomática dice que él muere producto de los golpes que recibe de parte de carabineros, Flagelado, dice, eh, ¿no? flagelados, ¿cierto?, a culatazos por los carabineros que estaban en Putre, que lo interceptan en su regreso a Putre. Pero los descendientes, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un hijo de Antonio Moyo, y quien me facilitó las fotografías de don Antonio Moyo que publiqué en un artículo. Y él tiene una versión, la versión familiar es muy, muy distinta a la al diplomático. Habría sido asesinado de manera bastante más horripilante que la que conocemos, digamos, por los otros informes.